medicina fue Maduro. Entonces, el que pone el dilema de la guerra es alguien que no cuenta con respaldo popular, que no tiene votos y debe sostenerse por las armas. Entonces, lo que hemos dicho nosotros es que vamos a hablar todas las opciones que tengan menor costo social, que generen gobernabilidad, estabilidad, para tener una elección realmente libre y responsablemente debemos entonces evaluar todas las opciones. La opción polémica que tú hacías mención en segunda vez en tu pregunta, una opción que decide el usurpador, que es el que está en este momento bloqueando la posibilidad de una elección realmente libre. There's been this whole push for the idea that this needs to happen now, that it's now or never, the building of momentum. Is there a danger that if you don't remove Mr. Maduro from power, that momentum is going to be lost sometime in the coming weeks, that sort of this is your moment because of the very narrative that you've created, that it must happen soon? Esto tiene un proceso de muchos años. Primero construimos mayoría, luego fundamos partidos políticos, recorrimos el país, ganamos el Parlamento Nacional con 2/3 partes de la votación y de la Cámara unicameral, en este caso el caso de Venezuela. Hemos protestado de manera pacífica, intentamos la ruta constitucional con el referéndum revocatorio que robó Maduro, fuimos un diálogo en 2017, el cual el coordinador del diálogo, el jefe de la delegación fue Julio Borges, el cual está exilado en este momento, su más cercano colaborador fue asesinado, Fernando Elbán, entrando a Venezuela, fue secuestrado por la policía política llamada SEBIN en Venezuela y fue lanzado por el piso 11 del SEBIN. Entonces, nosotros hemos transitado todos los pasos en este momento en Venezuela. Así que, ¿por qué la gente quiere que sea ya el cambio? Creo que es obvio. Cuando hay 85% de pobreza, cuando mueren niños en hospitales por falta de medicamentos, cuando 4 millones de venezolanos, es decir, más del 15% de la población, han migrado en busca de oportunidades, caminan desde Caracas hasta Lima. Escúchese bien, desde Caracas hasta Lima, miles de kilómetros caminando. Este es el desespero de una familia para caminar desde Caracas hasta Lima. Entonces, creo que se entiende claramente el deseo de cambio inmediato del pueblo de Venezuela. A pesar de eso, hemos construido un proceso, hemos canalizado esa mayoría, hemos ejercido la mayoría pacíficamente en la calle, exigimos el cambio democrático y constitucional y están todas las opciones sobre la mesa. If there's anything that we know about Venezuela, it's that nothing will happen without the support of the military. I think you would probably agree that the military are absolutely key in the future of what happens in Venezuela. How are you going to do this without the backing of the top brass? Mira, lo que cuenta hoy Maduro con los militares es la cúpula, es decir, es la élite cada vez más pequeña, cada vez más reducida, que no está defendiendo los intereses de Venezuela, sino los suyos propios. Tienen millones de dólares en cuentas en el exterior, por eso fueron sancionados por corrupción o violación de derechos humanos. Ahora, el 80%, como están, por ejemplo, más de 1000 militares en Cúcuta en este momento, que se pusieron del lado de la Constitución, que es más del 20%, por cierto, del destacamento de todo el estado Táchira. O sea, más del 20% voluntariamente decidió ponerse del lado de la Constitución. Así que nosotros seguimos insistiendo, no solamente porque ofrecimos garantías a todos los militares que se pongan del lado de la Constitución, que exijan una elección realmente libre, sino también porque van a tener un rol en la reconstrucción de Venezuela en materia de soberanía. Por ejemplo, penetración del ELN en territorio venezolano, que extrae oro del sur del país, que lo vende en Colombia, compran armas y, por ejemplo, hace 6 semanas hubo un atentado en Colombia de un miembro del ELN, el autor material que estuvo en Venezuela durante muchos años, al igual que al parecer parte de su gente está refugiada en Venezuela. Entonces no solamente es el rol de los militares en la transición, sino en la reconstrucción de Venezuela, y por eso le hablamos muy claramente. Cada vez son menos los que soportan o secuestran parte del Estado con Maduro. But if you have, say, 1,000 soldiers in Cúcuta, that's still a long way from being the critical mass necessary for it to swing in your favor within the military. That's a long, long way from having the military behind you. No tanto. A ver, eso es una muestra de los que ya cruzaron el puente. No habla del espíritu, no habla de, por ejemplo, que no reprimieron hace unos días en La Victoria, donde la gente pasó tranquilamente, donde, por cierto, no reprimieron tampoco en Santa Elena de Guaido, sino fueron paramilitares armados. Y llama la atención hace 2 días Maduro, no hablando de las Fuerzas Armadas para que lo defiendan, sino paramilitares armados. Entonces llama bastante la atención que al parecer no se siente seguro entonces con las Fuerzas Armadas, que tiene que recurrir a paramilitares armados, que también actuaron ayer en una protesta en Venezuela, tratando de hostigar a la población. Entonces aquí no se trata ya ni siquiera de las Fuerzas Armadas, se trata de una línea muy delgada de defensa, muy delicada, que ha generado genocidios en otras partes
del mundo cuando civiles armados por el gobierno son la línea de defensa ante una población ciudadana vulnerable, desarmada, que exige simplemente un cambio pacífico y una elección. Will you attempt this effort to bring in humanitarian aid over the border from the sea? What's the plan in terms of that? Will you repeat what happened on the 25th? Hay 300.000 venezolanos hoy en riesgo de muerte. Hay otros 15.000 que no han recibido diálisis en este momento. Hay otros 60.000 que no tienen su medicina, el retroviral, por ejemplo, para enfermos de VIH. Hay otros 120.000 que no tienen medicina oncológica. Hay 3 millones en riesgo de una crisis sanitaria producto de la falta de agua o brotes de malaria, fiebre amarilla, dengue, cólera, otras enfermedades erradicadas hace mucho tiempo de Venezuela. Nuestra responsabilidad es tratar de atender a ese venezolano, el más vulnerable, que está en crisis y en riesgo, y por supuesto que vamos a insistir en cuál va a ser el mecanismo. Ya vimos la actitud del régimen: bloquea, quema, ayuda, medicina y alimento, asesina indígenas en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar, para que no ingrese parte de la ayuda, y responsablemente debemos buscar los mecanismos para atender a esta población muy vulnerable que está en riesgo de muerte en Venezuela. I presume you saw the report in the New York Times that suggested that the burning didn't come from Maduro's side, it came from protesters throwing Molotov cocktails. What did you make of that report? Sí, suggesting, tal cual. Esa fue la conclusión del reportaje, que presuntamente pudo haber sido, entonces creo, bueno, eso fue un punto de vista de un reportaje de investigación del periódico. Fueron 3 camiones quemados. Ellos hacen la referencia a un video cuadro a cuadro en una imagen que pudiera haber sido el resultante de eso. Yo estuve ahí presente, vi la actitud que en territorio venezolano, el bloqueo de parte de esto, parte policía, partes paramilitares armados, y cómo bloquearon comida y alimentos. El hecho es que Maduro bloqueó comida, medicina necesaria para nuestra gente, y resultó quemado los camiones mientras que ellos bloqueaban el paso en la parte de Cúcuta. De nuevo, en la parte de Santa Elena de Guairén fue un poco más violento. No fue que quemaron nada más, sino que asesinaron a indígenas que venían voluntariamente ya trayendo comida. What do you make of this effort to bring in more sanctions? Do you think that's going to force him from power? Won't it just make the life of the ordinary Venezuelans much worse? No solamente sanciones, hemos protegido los activos de Venezuela en el exterior. Por ejemplo, en el caso de Citgo, tomamos control de la empresa, no hemos permitido que utilicen el dinero de Venezuela para seguir financiando grupos armados, para seguir robándose el dinero. Te hacía referencia a uno de los casos de corrupción que denunciamos, que detectamos, y que el tesorero está preso hoy porque se declaró culpable de haber recibido $1.200 millones en soborno, de haber emitido deuda por encima de $300.000 millones a la nación. Eso es uno de los casos. El caso de Odebrecht fueron $30.000 millones en contrataciones, de cual 76% de las obras están inconclusas, teniendo un daño patrimonial del país de $22.000 millones de dólares. Luego vamos a PDVSA en contrataciones con sobreprecio. En el caso, por ejemplo, de la barra Avampert, también demostrada por la Nación. Por cierto, Maduro defendió inicialmente a Rafael Ramírez cuando le dimos voto de censura, y después lo acusó de corrupción. Responsablemente estamos evitando que se sigan robando el dinero de Venezuela, o peor, sí, hay cosas peores que robar, en este caso porque financian grupos paramilitares como los que asesinaron a los indígenas y estaban hostigando el día de ayer en manifestaciones. Entonces, no podemos permitir responsablemente que utilicen el dinero de Venezuela para robárselo, mucho menos para financiar bandas armadas, y tenemos ahí eso para empezar la reconstrucción rápida de Venezuela. If we look at some of the people who are backing you, there's President Duque in Colombia, President Bolsonaro in Brazil, obviously President Trump. What kind of a president would you be if you make it into Miraflores? I mean, are we to judge you on the sort of friends that you have around you, such as those? Would you be in that kind of mold? Sí, bueno, estás haciendo referencia a un tema ideológico, de derecha o de izquierda. El presidente Lenín Moreno difícilmente pudieras decir que es de derecha, o el presidente de Australia, el primer ministro Justin Trudeau de Canadá, o el presidente de Francia. Entonces, no es un tema de izquierda-derecha, es un tema de tipo de tendencia. Creo que aquí en Venezuela, entonces, esa es una pregunta mucho más directa. ¿En dónde estoy hoy? Bueno, uno, para respetar los derechos humanos del venezolano, para restablecer la Constitución venezolana, para restablecer el Estado de Derecho en Venezuela, para el respeto de todos los derechos fundamentales de todos los venezolanos sin distingo
ideológico, de restablecer el aparato productivo para generar empleo, de superar la pobreza, de poder tener un mercado competitivo que desarrolle nuestra industria petrolera, gasífera y mineral, que desarrolle Venezuela con un potencial turístico que tiene sin precedentes en el marco de la región, para hacer de un marco comparativo que tiene riquezas naturales en nuestro país, uno competitivo que genere oportunidades de empleo. Enmarcar esto en un tema de izquierda o derecha es un tema no solamente anacrónico, sino injusto con toda la lucha que ha dado el pueblo de Venezuela. Do you think the government of President Maduro is going to arrest you? Hay riesgo de no solamente de arresto, sino de vida en Venezuela en el ejercicio de la política. No hablo de mí, hablo de Fernando Albán, que fue asesinado llegando de Maiquetía. Hablo de Nelson Martínez, por cierto, ministro de Chávez, que fue secuestrado y muerto en una cárcel porque no recibió atención médica temprana. Pero también puedo hablar de Emilia Rodríguez Torres, que fue ministro de Chávez, preso. Luis Ortega Díaz, fiscal de Chávez en el exilio. Julio Borges, presidente del Parlamento, preso. Leopoldo López, líder y preso de conciencia, declarado así por Amnistía Internacional de este régimen. Freddy Guevara, primer vicepresidente del Parlamento Nacional, asilado. David Molasky, alcalde de Latillo, exilado. Te voy a hacer una lista de más de 1000 personas que han sido perseguidas simplemente por el ejercicio de hacer política. También puedo hablar de líderes sindicales, por ejemplo. Este gobierno que dice ser de izquierda no permite libertades sindicales en Venezuela. Uno exilado, uno preso, uno desaparecido en este momento en el sur de Venezuela. Entonces, en Venezuela, el ejercicio de la política, de disentir, de pensar distinto, tiene riesgos de libertad y de vida. En mi caso, hay amenazas constantes, lo viste hace unos minutos también seguramente en las redes sociales, donde supuestamente iban a llenar mi inmunidad, iban a aplazar